Y les quiero preguntar algo. ¿Alguna vez han sentido que cuando tienen nervios les duele la panza? ¿O qué tal cuando están súper enojadas que les explota la cabeza? Pues aunque no lo crean, todo está relacionado. Las emociones que vivimos día con día nos pueden provocar malestares físicos, pero también llegar hasta enfermedades muy graves. Y no se espanten, y por eso les tengo a un picudazo. Él es cofundador de la Desprogramación Evolutiva, director en Campus y además presidente del Consejo Mundial de Desprogramación Evolutiva. ¿En qué pay? Ricardo Garza, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo y con tu público, feliz de poder compartir algo para que puedan mejorar su vida. A ver, Ricardo, ¿qué onda y cómo están relacionadas las emociones con todo esto que de repente decíamos, híjole, todos los achaques, malestares, que si les duele la cabeza, que si les duele la espalda, que ya no pueden con la asiática, todo está conectado? Todo está conectado y está basado en emociones y vivencias, y está demostrado científicamente que todos tenemos que somatizar para poder solucionar. Entonces, cada conflicto que tenemos en nuestro físico es el reflejo de una emoción que no hemos resuelto o una situación que no hemos superado en nuestra vida. A ver, Ricardo, ¿es verdad que el 80%, escúchelo bien, de las enfermedades tiene que ver con las emociones? Sí, de hecho se va al 100%. Todas las enfermedades están provocadas por una emoción, y esto se puede ver en un TAC, que hay algo llamado BioShock, que puede ser también conocido como un trauma, que cuando no se libera se hace un impacto en el cerebro, y esa parte del cerebro es la que controla esa parte del cuerpo y por lo tanto se refleja en una enfermedad física. A ver, digamos que es como una implosión que se queda ya atorada en el sistema, y obviamente esto pues tiene que tener alguna salida y alguna fuga, ¿no? Exactamente. Lo primero que hace mi inconsciente es, primero tengo un trauma, luego me encuentro que necesito liberarlo. Como dices tú, hay una implosión y no se libera la energía. ¿Qué tengo que hacer entonces? Liberar las emociones. Si no la libero, mi inconsciente, el primer paso es que va a ser repetición inconsciente del mismo conflicto. Después, cuando ve el inconsciente que no logro superarlo, me viene la enfermedad para que yo me dé cuenta que algo no he liberado. A ver, Ricardo, pero se dice muy fácil, pero seguramente mucha gente que se está divorciando, que está pasando por un momento difícil, dice, no, pues para ti es muy fácil, Ricardo, decirlo. ¿Cómo le damos salida a estas emociones? Es importante liberar la emoción relacionada al conflicto. Por ejemplo, una persona que esté hoy en día en un proceso de separación es porque tuvo en su infancia también un proceso de separación, y es una repetición inconsciente del mismo conflicto. ¿Qué me da? Puede ser miedo o tristeza o las dos, quizás enojo. Entonces, necesito ser capaz de poder darme cuenta que estoy ante una repetición, darme cuenta que es algo que no he superado, encontrar las emociones y ser capaz de liberarlas. O sea, es decir, lo que nos estás diciendo es que tiene que ver con nuestro pasado. Totalmente, con el pasado mío y con el pasado de mis ancestros, pero muy generalmente, cuando son enfermedades, las vamos a encontrar en los dos lugares. Generalmente vamos a tener bien claro que si estoy enfermo ahorita, me pasó algo en mi infancia, siempre, sí o sí. A ver, sabemos también, mi querido Ricardo, que pues las enfermedades son heredables, pero también los socotrocos emocionales. Sí, de hecho, fíjate, te lo comento de esta forma, no se hereda la enfermedad como tal, sino se hereda la percepción. La percepción es el filtro que existe entre la realidad y qué es lo que siento. Entonces, dependiendo de un evento, yo siento algo, y esa sensación es lo que heredé, que luego me va a llevar a tener un trauma y no liberar la emoción, y me da la misma enfermedad que le dio al ancestro, pero no heredamos la enfermedad, sino heredamos la percepción y la emoción. A ver, ¿cómo lo hacemos consciente, Ricardo? Porque muchas veces estamos acarreando esto, digamos, de la abuelita, de tu mamá. Entonces ya tenemos 2 o 3 generaciones quizá repitiendo los mismos errores. ¿Cómo le hacemos para darnos cuenta, identificar estos problemas y cambiarlos de una buena vez? Introspección. Es bien importante que seamos capaces de decir, yo estoy teniendo este conflicto, ¿qué pasó en mi infancia que me va a llevar a esto? ¿Y qué pasó con mis ancestros? Entonces, si a mi mamá le está pasando, si a mí me pasa lo mismo que a mi mamá, tengo que ver qué vivencia la llevó a eso y qué vivencia tuve yo, y va a ser muy similar. Siempre se repiten los eventos. Entonces, hay que hacer una introspección para ver mi infancia y ver la historia familiar. A ver, ¿hay manera de que si ya no tienes a tu abuelita o ya no tienes a tu mamá, que puedas tener esta conexión de estas vivencias y saber qué es lo que les pasó? Porque hay mucha gente que nos escucha, Ricardo, que dice, bueno, yo no tengo acceso ni a la abuela ni a la mamá, pero ¿cómo le puedo hacer para romper con esos patrones que aunque ellas ya no estén, siguen en tu vida? Claro, toda la información está en mi propia vida.
Entonces, si algo estoy viviendo yo, ya se vivió en los ancestros. Y esto es como que regla. Entonces, es importante que sepan que cada vivencia y lo que sentí yo ante el mismo evento fue lo mismo que sintió mi madre. Lo que sintió mi abuela es lo mismo que estoy sintiendo yo. Entonces, ahí encontramos la información. A veces no es tan necesario porque yo mismo vivo lo que estoy sufriendo o lo que estoy padeciendo. O sea que no importa el socotró con el que se encuentren, esto ya viene de linaje. Entonces, no tienes que tener esta comunicación porque mucha gente dirá, oye, tal vez ya no me hablo con mis papás y ya no tengo manera de saber y averiguar. Pero acá, lo que tú estés sintiendo, ellos muy posiblemente lo tuvieron también en su vida. Pero ¿cómo lo rompemos? ¿Cómo desprogramamos esto? Sí, hablando de enfermedades, es importante saber que la única forma de sanar la enfermedad, primero que todo, recomendarles que vayan al doctor. Eso es básico. Nosotros sanamos emociones y el médico es el que los va a curar. Vayan a su médico. Pero, adicionalmente, vean, el cuerpo es un mapa y cada enfermedad tiene un origen emocional. Entonces, vamos buscando el origen emocional relacionado a las enfermedades. Síganme en mis redes sociales para que descubran que cada enfermedad qué significa. A ver, Entonces, Ricardo, vámonos desglosando un poquito cada sí. enfermedad. Por ejemplo, toda la gente que sufre de migrañas, ¿cuál es, digamos, lo que está relacionado? ¿Qué emoción está relacionada con la migraña? La desesperación por no poder controlar. Cuando hay migraña hay dos posibilidades. O desvalorización intelectual, es decir, no me considero inteligente, o el hecho de querer controlar todo. Y cuando no controlo, viene el conflicto entonces de que me da una migraña, porque busco ser controlador. Y eso es también heredado de personas que tienen el mismo tipo de personalidad. Oye, Ricardo, y así como nos acabas de ejemplificar el tema de la migraña, ¿todas las enfermedades también tienen esta explicación? Sí, así es. Toda enfermedad que existe en el cuerpo tiene un origen emocional. Fue descubierto por el médico alemán Rike Hammer y este médico demostró con TACs en el cerebro que hay un edema que va relacionado a la parte del cerebro y es donde impacta. Pero sí, todas tienen un origen emocional, por eso es el 100%. A ver, danos otro ejemplo, Ricardo, de enfermedad que esté relacionada con la emoción. Claro que sí. Miren, por ejemplo, en los quistes en el ovario izquierdo está relacionado al deseo de ser madre. Inconsciente, porque a veces hay niñas pequeñitas de 16, 17 años que tienen quistes, pero hay una abuela que sí tuvo hijos a esa edad, o la mamá. Entonces hay un deseo inconsciente de la maternidad. Pero a El ver, quiste ¿tiene que ver, digamos, y afecta si es en el ovario izquierdo o en el derecho? Sí, claro. En el ovario derecho, por ejemplo, quiero ser madre, pero mi pareja no me da la certeza que yo quiero. Yo no confío en que mi pareja vaya a ser buen padre o buen proveedor o buen protector. Oye, qué fuerte, incluso todas las decisiones que queremos tomar y que no nos da la vida o no alcanzamos, por cualquiera que sea la circunstancia, también aquí la vemos reflejada, ¿no? Sí, totalmente. Es importante ser conscientes. Es que nos han enseñado todo el tiempo a ver hacia afuera cómo funciona el árbol, el clima, las máquinas, pero nunca cómo funcionamos nosotros. Es momento de ver hacia adentro. A ver, ¿qué pasa con el cáncer y las diferentes vertientes y variantes que tiene? Que cada vez estamos más enfermos de esto, Ricardo. Así es, los cánceres son emociones ya muy viejas que no pudimos superar. Por ejemplo, si tomamos el caso de José José, tenía cáncer de páncreas. ¿Qué pasa con las personas que tienen cáncer de páncreas? Que sienten que le quitaron todo lo que tenían, que no les dieron lo que se merecían. ¿Por qué? Porque el páncreas se encarga de aprovechar. Entonces José José muere de cáncer de páncreas debido a que le quitan todo. Un cáncer, por ejemplo, de colon es traiciones todo el tiempo. Lo que considero es popó. Mi familia me hace cosas que considero en ese mismo sentido. Entonces, mi cuerpo requiere hacer mayor cantidad de colon para poder procesar cosas que no puedo procesar. Oye, Y eso mayor pasa cantidad de también con páncreas. la gastritis, porque cuántos prendiditas y prendiditos que nos están escuchando de verdad padecen de la panza, pero bueno. Sí, la gastritis está relacionada muy cercano al colon, que son el hecho de sentirme traicionado, pero también es cosas que no puedo digerir. Esta información que me dieron no la puedo digerir, entonces mi cuerpo reacciona. Hay que ser conscientes de que el inconsciente interpreta las situaciones como reales. Entonces, algo que no puedo digerir puede ser emocional o puede ser real. Oye, muy importante también entonces hablar del seguimiento de lo que estamos pensando también, ¿no? Porque para nosotros es muy fácil de repente pues levantarte podrido, de malas, y esto, ojo, que también les trae consecuencias, ¿eh? Oye, querido, pues seguramente acá tengo muchas preguntas que ya no te alcanzo a hacer acá al aire. Por favor, danos tus redes sociales.
Ricardo Garza Bio en todas las redes sociales y sígame en YouTube para videos de larga duración. Oigan, y seguimos con Ricardo Garza platicando de las emociones, de las enfermedades, cómo todo está relacionado. Y nos contabas un poquito, mi querido Ricardo, de cómo justamente tratar de evitar, de repetir estos patrones que hicieron nuestros abuelos, que hicieron nuestros papás. Y fíjate aquí, José Núñez de Yucatán nos dice, parece novela, pero en mi familia cada tercer varón sufre de una enfermedad del riñón. Mi abuelo dice que es hereditario, pero ¿no será que es por traumas emocionales? Sí, totalmente. Y ambas líneas de investigación son correctas. Fíjate que pasa mucho que en las generaciones siguientes, cierto número de hijos tiene cierta enfermedad porque representa inconscientemente, nosotros lo llevamos dobles, a otro ancestro. Entonces, es ambas cosas. Es la percepción heredada con la repetición de la vivencia y la repetición de la emoción. Entonces, es la combinación de las dos. Es heredado, pero la vivencia me genera la misma emoción, por lo tanto, enfermo igual. O sea, tiene que ver si eres el del medio, si eres el primero, si eres el último de los hijos. Sí, hay un psicólogo francés llamado Marc Frechet que determina, dice, estamos repitiendo personas, pero ¿a quiénes? Entonces genera que por nombre igual o similar, por número de hijo, por parecido físico, puedes representar las mismas historias de ese ancestro. Oye, está cañón porque además a nosotros en México tú sabes que nos encanta repetir pues el nombre del papá, ¿no? Tal cual. Oye, pero fíjate, en México el nombre del papá, el nombre de la mamá, la primera hija, o el nombre de la abuela, y de hecho marcamos las historias siguientes de los hijos. Está muy cañón porque, por ejemplo, en mi casa está mi abuelo, que era Álvaro, mi papá, mi hermano y mi sobrino. O sea, digamos, hay 4 generaciones con el mismo nombre. ¿Cómo afecta esto? Que van a repetir, es que en realidad puede ser muy bueno, porque van a repetir los éxitos, pero también miedos y fracasos. Entonces, en realidad no es que sea un conflicto, sino que es en donde vamos a buscar primero. Haz de cuenta que todo el mundo tenemos vivencias, todo el mundo repetimos a alguien. Entonces, ¿dónde voy a buscar primero? Con quien tengas el mismo nombre, el parecido físico, el número de hijo, por ahí, básicamente. O sea, esto tiene que ver también con el parecido físico porque de repente dicen, híjole, ¿sabes qué? Este chamaco abueleó, ¿no? Que se parece de Sí, repente a la abuelita. Entonces también vamos a repetir esa historia. sí, tal cual. Fíjate que nosotros lo que hacemos es, tengo un conflicto, voy a buscar a quien repito, entonces voy a estar buscando en el ancestro. ¿En qué ancestro? En el que cumpla con esas características, con el parecido físico, el nombre y así. Pero fíjate que también pasa con el país. Por ejemplo, en México tenemos este sobrepeso porque somos abandonados. En Italia, si te fijas, comen pan hasta que se hartan y son muy delgados porque tienen rechazo. Entonces, es un inconsciente colectivo familiar y hasta de país y universal. O sea, que por eso también estamos gordos. Sí, tal cual. Nuestra ¡Qué propensión. horror! Sí, somos propensos a ser gorditos porque venimos de un país de abandono. Oye, a ver, cuéntame algo, porque yo había escuchado que mucha gente que de repente dice, híjole, yo por más que me meto a todas las dietas, no logro bajar de peso. ¿Esto es verdad que tú estás formando como una protección ante el Justo. estrés que estás viviendo? Sí, tal cual. Hay un miedo a no ser protegido, entonces mi cuerpo genera una coraza de grasa para poder protegerse. Son dos sentidos emocionales, el miedo, vaya, de la desprotección y el sentimiento de abandono. Son las dos cosas que suben peso. Oye, a ver, ¿qué onda con las enfermedades del corazón? Ujú. En México es un país de mucha enfermedad de corazón porque tenemos pérdida de territorio. El territorio es todo lo que amo, pareja, hijos, mi casa, mi trabajo, todo lo que yo amo es mi territorio. Entonces, cada vez que yo pierdo territorio me viene impactando el corazón. Vamos a encontrar siempre historias familiares de personas que tuvieron pérdidas de pareja, de hijos, de terreno. Entonces, cuando se acerca a mí un conflicto similar, yo voy a vivirlo en ese sentido. Y en México, como perdimos territorio todo el tiempo, por eso nos enfermamos todo el tiempo del corazón. Oye, a ver, cuéntame por favor una de las enfermedades que más tenemos todos los mexicanos, la diabetes. Ajá, ahí te va, fíjate, diabetes tipo 1 está relacionado a personas que tienen sometimiento. La diabetes tipo 1 está siempre una persona por encima de mí y yo quisiera pelear, pero no peleo. Diabetes tipo 2, vamos a encontrar sí o sí en la infancia que hay separación dolorosa de la familia. O el papá falleció, o se fue, o un hermanito falleció. Algo pasó que hubo un rompimiento fuertísimo de la familia y entonces tenemos el conflicto de diabetes tipo 2 en la etapa adulta. Qué fuerte está todo esto. Oye, a ver, ¿qué pasa con todas las puchulacas y las enfermedades venéreas? Muy bien, las enfermedades venéreas son culpas por estar todo el tiempo
teniendo culpa en la intimidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación y sentimos culpa, viene una enfermedad venérea. No salen las verruguitas en cualquier parte del cuerpo, en las partes erógenas, pero también en el resto del cuerpo. Y nos puede salir cualquier enfermedad basado en la culpa que tenemos. O sea que Hay por mucho... muchos. Sí, por mochitos. Oye, qué Sí, horror. ¿Qué onda con todos sí. los problemas de espalda que cada vez más gente padece de esto? Bien, en tres partes. Espalda alta, estoy cargando mucho peso que debería ser compartido. Espalda media, tengo miedo a no poder con mis responsabilidades. Espalda baja, aquí pongan mucha atención. Miedos económicos. Todo el tiempo, por eso también la asiática. Miedos económicos, todo lo que es espalda baja es incertidumbre económica. Qué horror. O sea, por falta de billete nos empieza a doler la espalda. Sí, tal cual, esa es la parte baja. Y cuando yo siento que está demasiado cargado, es la espalda alta. Y cuando tengo miedo a no poder con responsabilidad, espalda media. Oye, ¿qué pasa con toda la gente que tiene úlceras, por ejemplo? Muy bien, la úlcera está diseñada para poder absorber mayor cantidad de información. Por ejemplo, una persona que tiene úlceras en la piel externa, estamos encontrando que quiere tener mayor contacto y no lo logra tener. La gripa es provocada por una ulceración de la nariz. De hecho, la solución es la gripa para que la mucosidad tape la úlcera y la pueda reparar. Entonces, ¿qué es esto? La búsqueda de la información. ¿Qué es una úlcera gástrica, por ejemplo? Quiero absorber mayor cantidad de información para saber qué es lo que está pasando de esto que no tolero, de esta información que no logro procesar. A ver, Ricardo, ¿qué pasa, digamos, cuando ya fuimos al médico, que ya nos están reparando, pero no estamos atacando, digamos, esto de origen y no nos hemos desprogramado? Ok, básicamente va a regresar la enfermedad. Hay una posibilidad enorme de que regrese la enfermedad. Por eso hay enfermedades crónicas, porque seguimos crónicamente pensando lo mismo y sintiendo lo mismo. Cuando nosotros logramos sanar la enfermedad, cuando logramos sanar la emoción, la enfermedad tiende a sanarse. Es bien importante, les repito, vayan con el doctor porque el doctor cura y nosotros sanamos. La sanación es guiada y el doctor hace una curación alopática. Ambos trabajamos en equipo, siempre abrazamos. Yo no puedo atender a un paciente en terapia que no tenga un diagnóstico médico, así de simple. A ver, Ricardo, ¿cómo le puede hacer toda la gente? Porque dirán, oye, yo voy a terapia, ya voy con el médico tradicional. ¿Cómo funciona esto que tú haces? ¿Cómo desprogramas a la gente? Claro que sí, vemos primero el motivo de consulta, vemos, por ejemplo, migraña y hacemos un análisis y vamos a preguntar de quién heredaste la personalidad, papá o mamá es así. Ah, ok, mi papá y mi mamá. Ok, entonces, ¿qué sientes? ¿Cómo es que tú estás interpretando esta enfermedad? ¿Qué te hace sentir? Y luego liberamos las emociones, encontramos un evento en la infancia y destrabamos la emoción inicial, la que te llevó al conflicto, y entonces la epigenética, que luego lo googlean, logra dejar de hacer la función que el cuerpo está haciendo. La epigenética es la que determina la función del gen, hace más función o menos función o deja de hacer la función. Oye, ¿y cuánto tiempo, digamos, necesitamos estar en acompañamiento para erradicar todos estos problemas? Es una sola sesión. En una sola sesión encontramos el origen del conflicto, la solución del mismo, pero luego se queda un seguimiento quizás de hasta 3 meses que ya va incluido y que se tiene que seguir para poder sanar. Querido, se me acaba el tiempo, pero por favor, regálanos tus redes sociales, ¿no? Claro que sí, Ricardo Garza Bio en todas las redes sociales y van a encontrar un chorro de información que les va a encantar. Gracias, te mando un fuerte abrazo.